Si se desea obtener un mayor aislamiento con lana de roca en el interior o una mayor nivelación en los trasdosados, es preciso recurrir a un trasdosado autoportante. En primer lugar, como en cualquier otro trasdosado, se replantea la línea de acabado. Para un buen aislamiento acústico del tabique, en la parte posterior del canal U 30×30 superior e inferior se fija la banda de estanqueidad acústica autoadhesiva. Se fijan dichos canales al suelo y al techo, cuidando que se encuentren en la misma vertical por medio de una plomada o del láser. Dependiendo de la naturaleza de las superficies, se pueden utilizar tacos de expansión, tornillos o remaches que se fijarán con una separación máxima entre sujeciones de 1 metro. Como perfiles verticales se utilizan las maestras 60-27, cuyas longitudes se pueden ajustar realizando un corte en las mismas con una tijera o una cizalla eléctrica de corte Knauf. Estas maestras se introducen en los canales superior e inferior sin atornillarlos, con una separación máxima de 60 centímetros entre ellas, y no deben llegar a tocar el techo, debiendo dejarse una holgura de 1,5 centímetros en su parte superior para que pudiera dilatarse ante cambios de temperatura. Para dar rigidez a la estructura, cada maestra debe ir arriostrada cada 1,5 metros de altura por medio de un ángulo de acero anclado al muro. Para lograr un tabique de buena calidad, se recomienda utilizar lana de roca o fibra de vidrio de 40 milímetros de espesor y una densidad de 30 kilos por metro cúbico, que irá introducida entre los perfiles verticales. Una vez instalada la lana de roca, se procede al atornillado de las placas, cuidando que no queden en contacto con el suelo para evitar que las placas absorban humedades. La separación entre tornillos no debe exceder de 25 centímetros. Las placas Knauf llevan marcadas una letra K en el lugar exacto donde deben ser alojados los tornillos. Por último, se realiza el tratamiento de juntas. Construcción de un tabique. Los sistemas de tabiques Knauf constituyen una amplia gama que cubre las distintas necesidades para lograr un mayor aislamiento acústico o térmico. Entre ellos se encuentran los sistemas W111 con estructura simple y una placa por cada cara. Los sistemas W112 con estructura simple y 2 placas por cada cara. Los sistemas W115 con doble estructura y 2 placas por cada cara, los sistemas W116 para sanitarios y los tabiques antirradiaciones construidos con placas de lámina de plomo para salas de hospitales. En primer lugar, se replantea el eje de los futuros tabiques, con medios convencionales, tales como la plomada, los estarcidos y la cuerda de marcar. El replanteo marca la futura posición de los elementos de construcción de interior. Dentro de las técnicas más modernas se encuentra la nivelación mediante láser, que permite un alto grado de rendimiento. A continuación, se marcan las zonas donde irán las aberturas. Para un buen aislamiento acústico del tabique,
En la parte posterior del canal superior e inferior se fija la banda de estanqueidad acústica autoadhesiva. Primeramente se fija en el canal inferior y superior mediante tacos de expansión, tornillos o remaches en función del tipo de superficie sobre la que se sitúen, con una separación de 1 metro. De igual modo debe procederse con los montantes de arranque del tabique, que también deben llevar en su parte posterior una tira de banda acústica. El canal inferior debe interrumpirse en las zonas de aberturas, doblándose sobre sí mismo unos 10 centímetros mediante un corte en V. En las esquinas, así como al lado de cada abertura, debe situarse un montante que irá fijado al canal superior y al inferior mediante una punzonadora. Los demás montantes intermedios deben ser cortados previamente con una longitud de 1,5 centímetros inferior a la altura del tabique y teniendo cuidado de que este corte siga una misma orientación respecto a una muesca de fábrica, de forma que todos los orificios de paso de las conducciones o tuberías queden a un mismo nivel. Estos montantes irán situados dentro del canal superior o inferior sin llegar hasta el techo, debiendo dejarse una holgura de 1,5 centímetros en su parte superior para que pudiera dilatarse ante cambios de temperatura, y sin sujeción de ningún tipo, con una separación máxima entre sí de 40 o 60 centímetros, dependiendo de la altura que se quiera dar al tabique. En la parte superior de las aberturas se coloca una pieza a modo de dintel que estará formada por un canal cuyos extremos se doblan a 90 grados, de forma tal que cubra todo el ancho del hueco de la abertura. Los laterales de esta pieza se encajarán en los montantes situados a cada lado del hueco. Finalmente, los cercos se atornillan desde el interior del montante, de tal forma que la cabeza del tornillo quede oculta. Entre el dintel y el canal del techo se colocan 2 trozos de montantes de refuerzo para recibir las juntas de las placas que se realizarán sobre la abertura.
En las aberturas de paso se debe instalar una placa entera que posteriormente se corta con ayuda de un serrucho o cuchilla. La junta entre placa y placa quedará de este modo siempre en la parte superior de la abertura. El corte se realiza por la cara vista y luego con un golpe seco se parte la placa. Finalmente se corta la otra cara con la cuchilla. Las placas Knauf se incorporan a la estructura metálica mediante tornillos, cuya separación máxima nunca debe exceder los 25 centímetros y dejando una separación de aproximadamente 1 centímetro entre el suelo y el borde inferior de la placa para evitar que las placas absorban humedad. Las placas Knauf indican con una letra K el lugar donde debe alojarse cada tornillo. La atornilladora Knauf fija los tornillos a una profundidad exacta que no dañe la superficie de la placa y permita taparlos posteriormente con pasta de yeso. Una vez fijada una de las caras de la placa sobre la estructura, se procede al paso de todas las instalaciones a través de los montantes que presentan unas perforaciones por donde corren las mismas. Los tubos de conducción eléctrica van fijados a las placas con pelladas de pasta de agarre. Para la fijación de tuberías se utilizan perfiles de acero galvanizado, pletinas de fijación y collarines. Las conducciones de fontanería deberán forrarse con coquillas con el fin de evitar la transmisión de ruidos. En las placas se abrirán mediante un taladro con brocas de corona los huecos para las cajas de mecanismos. Estas pueden ser las habituales en el mercado o con patillas que quedan perfectamente ancladas a la placa. A continuación se colocarán los tubos de conducción eléctrica. Se introducirán en las cajas de mecanismos y se fijarán a la superficie interior de las placas del tabique. Si se requiere un mayor aislamiento acústico o térmico, se puede incorporar al tabique fibra de vidrio o lana de roca que va insertada entre los montantes. Se recomienda utilizar un material de 40 milímetros de espesor y una densidad de 30 kilos por metro cúbico. A continuación se fija la otra cara del tabique, cuidando que las juntas de las placas no coincidan sobre el mismo montante, es decir, se deben contrapear las juntas. Finalmente, con el fin de disimular el encuentro entre placas sucesivas, se efectuará el tratamiento de juntas con cualquiera de los dos sistemas indicados para ello, dejando la superficie lista para la decoración posterior.